una vez más agradecerles por su compañía. En una tarde de charla conversemos en comunidad con la Municipalidad de Santa Bárbara, con el lindo aporte de siempre de Mariana Elizana. Ella está hoy acá nuevamente para traernos un tema súper interesante, como lo es el manejo del enojo. Para introducirte nada más, Mariana, pues el enojo es una emoción que todos sentimos, todo ser humano, y no siempre es negativo, a veces nos asociamos solo con algo negativo, y entonces es la importancia de cómo manejarlo. No es un sentimiento que todos sentimos en algún momento, algunos tal vez más frecuentes que otros, pero acá el tema de aprender hoy en día es cómo manejarlo, ¿verdad? Todos lo sentimos, pero no todos sabemos manejarlo de la mejor manera. Así que bueno, te dejo el espacio. Una vez más, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan aquí en Zoom. Un placer, y también los que están desde el Facebook. Yo quisiera empezar con que ustedes observen cuando ustedes se enojan. Por ejemplo, ustedes le dijeron a sus hijos o sus hijas o alguien de la casa que si podía ayudarlos en algo, y ustedes tenían que hacer otros mandados, estar ocupados, y de repente llegan y la persona que había quedado responsable, digamos, de apoyarlos en algo, no lo hizo. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando las cosas no suceden como uno espera, o cuando las personas no hacen lo que dicen, o de repente incluso hay mentiras, etcétera? Como decía Diana, de repente uno empieza a experimentar ciertas emociones como el enojo, y en qué parte del cuerpo empieza a reaccionar, y de repente nos atrapa y no se va. Y a diferencia de otras emociones, la torta con el enojo es que por todas las químicos que uno produce cuando uno se enoja, los órganos físicos se envejecen. Por eso no es bueno, no es bueno que se mantenga, que nos atrape tanto, ¿no? Además, todo lo que produce. Entonces, hoy les invito a que veamos algunas alternativas de qué hacer. Está bien, de entender mejor qué nos pasa, cómo hacer cuando nos pasa, ¿verdad? Y no quedarnos sintiéndonos muy mal y de repente ahí se queda, ¿verdad? Y de repente nos da enfermedad del hígado, dolor de cabeza, se nos sube la presión, todo eso, ¿ok? Entonces, aquí ustedes pueden escribir en el chat, cualquier cosa Dayana me lo va a compartir, y también por el Facebook. Cualquier comentario, pregunta que quieran hacer, la vamos a incluir, porque este es un tema que a todos nos conviene profundizar. ¿Les parece? Entonces, en realidad el enojo, como cualquier emoción, nos transmite un mensaje. ¿Qué nos dice el enojo? Que una situación es frustrante, o que es injusta, o que es amenazante. Ese es el mensaje que muchas veces trae. Pero si mi reacción frente a ese mensaje, hacia esa ira, es explotar, el mensaje nunca tiene la oportunidad de ser transmitido apropiadamente. O sea, uno no entiende el mensaje. Se convierte en un problema cuando uno lo expresa de una manera que le perjudica al propio ser y a las otras personas, porque uno causa daño. Y bueno, a la primera persona que le causa daño es al propio ser. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Cuáles son las consecuencias en nuestro ser cuando uno se enoja? Hay consecuencias en nuestra salud física. Por ejemplo, ustedes han escuchado, hay gente que dice que le dio un infarto de un buen enojo, ¿verdad?
porque efectivamente tiene un impacto en nuestra presión, también en los niveles de azúcar, diabetes, debilita nuestro sistema inmune, nos dan también una serie de afecciones digestivas como gastritis, colitis, todo le duele a uno en la panza, ¿verdad? Insomnio, presión arterial alta. Todo eso es producto, imagínense, de un buen enojo, ¿no? O de un enojo sostenido. También nos afecta nuestra salud mental porque nubla nuestro pensamiento, ¿verdad? Por eso la gente dice, es que vi todo rojo y después de lo que hice me sentí tan mal, ¿verdad? Cuando uno está muy enojado, pierde la capacidad de, no sé si se me fue lo que les está compartiendo, lo voy a volver a compartir. Sí, nos está compartiendo. Okay. Hay dificultad de concentrarse cuando uno está muy brava o muy bravo. Y eso nos impide también disfrutar la vida y puede provocar estrés, puede provocar depresión, fatiga, mucho cansancio. También en nuestra carrera profesional, ¿verdad? Por ejemplo, si uno ya de repente uno tiene un carácter explosivo o una es explosiva, hace difícil que los demás puedan confiar en uno para hablar honestamente o para sentirse cómodo, porque saben que de repente uno no va a tener como suficiente escucha, entonces la gente no va a confiar en decirme cosas. Y eso va a erosionar la posibilidad de trabajo conjunto, de buscar soluciones. Vean ustedes con quién es más fácil trabajar. Y no es necesario que todos pensemos igual, pero usualmente es más fácil trabajar con la gente que puede manejar mejor sus emociones, ¿cierto? Igual en las relaciones humanas, la ira puede causar muchas cicatrices en las personas que uno quiere, en las amistades, en las relaciones laborales, y es especialmente dañina cuando es dirigido a personas menores de edad, ¿verdad? Cuando uno se frustra tanto y tiene reacciones muy violentas o agresivas con los menores o las menores de edad, eso también impacta. Ahora, hay algunos mitos. Mitos significa algunas creencias que en realidad no son creencias reales, son mitos respecto a la ira o al enojo, y que las vamos como a replantear, si les parece, ¿verdad? Una cosa es, un mito es que yo no debería contener mi ira, que es sano dejarla salir. ¿Han escuchado eso? Es que no puedo, es mejor lo digo, porque si no yo me enfermo. Ahora, si bien es cierto que sí, suprimir o ignorar la ira no es saludable, ¿verdad? Uno parece una bomba de tiempo y eso, vimos que eso no funciona, pero no es algo que uno tenga que soltar en una forma agresiva para evitar estallar. Esos son otros 100 pesos. Ahí es lo que decía Dayana, uno tiene que aprender a manejarlo. ¿Qué hago con eso que siento? Y de hecho los estallidos solo alimentan el fuego y refuerzan el problema de ira que uno ya tiene. ¿Sí? Otro mito es que el enojo es útil, que lo ayudan a uno a ganar respeto y obtener lo que quiero. ¿Verdad? Imagínense ustedes en una fila en el banco. Y en esa fila en el banco, ustedes han estado esperando, ¿verdad? Hace rato, ya llevan más de media hora y ustedes ven que solo hay un cajero y que se fue a tomar café, o, ¿verdad? No, son cosas que a todos nos ha pasado. Y entonces empieza la frustración. Y ahí usted ve que va uno, sale de la fila y se va al cajero y le empieza a gritar, ¿qué es esta irresponsabilidad? ¿Cómo es posible? Llevo aquí media hora y no me atienden. Entonces el cajero escucha, ¿verdad? Escucha y dice, ok, señor, vea, deme un segundito, es que
no hemos podido atender con la misma agilidad. Y entonces el señor dice, no, tráigame aquí el gerente, yo quiero decirle todo lo que pienso porque este banco es terrible. Entonces el señor va y le trae al gerente. Y otra vez este señor gritándole al gerente, qué banco tan irresponsable, ¿no ves cómo yo llevo aquí tanto rato? Y el gerente le dice, vea señor, es cierto, usted tiene razón, justamente se nos enfermó varias gente, hemos estado viendo cómo manejamos la situación, pero ahora vamos a procurar resolverla mejor, ¿ok? Y vuelve el señor a la fila y la fila empezó a moverse y empezó a caminar. ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué fue que la cosa funcionó? ¿Qué es lo que uno usualmente diría? Por la queja. Uno diría eso, ¿verdad? Es que, ¿verdad? El que no llora, 3 puntos. Ustedes ya saben cuál es el dicho. Uh-huh. Entonces resulta que nosotros creemos en esa escena que es efectivamente, es que él tenía que enojarse, si no la cosa no funcionaba. Pero si ustedes ven la misma situación con otros ojos, que les voy a sugerir, en realidad fue por la responsabilidad del cajero, por la humildad y por la apertura de escucha del gerente y de poder tener creatividad, respeto, que la cosa mejoró. O sea, la cosa mejoró por los valores de las personas que estaban a cargo. No fue por la ira de aquel, porque lo mismo pudo haber dicho sin maltratar a nadie. ¿Me captan la idea? Porque uno tiene mucho este mito de que el enojarse es útil. Lo vemos ahora con las situaciones que pasan en nuestro país. ¿Verdad? Nosotros hemos logrado una historia de hacer cambios sociales sin violencia. Pero cuando creemos que la violencia es necesaria para que algo se resuelva, ¿qué pasa? ¿Verdad? La gente puede tener miedo y hacer las cosas por miedo, pero no lo respetará uno. Si uno mismo no se puede controlar, no podemos manejar oposición o puntos de vista de otros. Los demás estarán más dispuestos a escucharnos y a satisfacer nuestras necesidades si uno se comunica de manera respetuosa. ¿Cierto? Entonces, eso es un mito. Otro es que no puedo evitarlo. La ira es algo que uno nunca puede controlar. Ya viene, cuando ya me siento así, yo no lo puedo controlar. Ok, no siempre puede uno controlar la situación en la que se encuentra o cómo me hace sentir, pero uno lo que sí puede controlar es cómo expreso mi enojo, cómo expreso mi malestar. Uno puede comunicar sus sentimientos sin ser ni verbal ni físicamente abusivo. Incluso si alguien está presionando los botones de uno, ¿verdad? Por eso empecé con un ejemplo cotidiano de algo que usualmente puede pasar en nuestra casa. ¿Verdad? Usted llegó, dijo, ¿pueden lavar esta ropa? Porfa, me tengo que ir. Y llega y la ropa no era solo esa, era 3 veces más. Nadie la lavó. Digamos, puede ser que uno está frustrado, pero uno sí lo que puede elegir es cómo respondo frente a eso. ¿Sí? Puede ser que me sienta molesto, pero ¿qué voy a hacer cuando me siento molesta o molesto? Ahora, el verdadero objetivo del manejo de la ira no es reprimir el enojo. No es decir, cállese, ¿verdad? No pasa nada, no. Sino que es aprender a entender cuál es el mensaje detrás de la emoción y saber cómo expresarlo de una manera que sea saludable y sin perder el control. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la idea. No es que lo vamos a dejar de sentir. Es que cuando lo siento, escucho el mensaje
y cómo lo canalizo sin yo perder el control. ¿Sí? Entonces, hay algo sumamente interesante y le llama una emoción secundaria. No sé si ustedes han escuchado eso. Porque ¿eso qué significa? Que detrás del sentimiento de enojo va a haber usualmente otro sentimiento que produce enojo. Cuando uno identifica cuál es la raíz, el sentimiento raíz, es que uno puede manejar la frustración, me ayuda a comunicar mejor lo que siento, a tomar medidas constructivas, buscar una solución. Vamos a profundizar un poquito más en eso. Por ejemplo, aquí les puse esta cita que la ira, por ejemplo, enmascarar el verdadero sentimiento. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Por ejemplo, ansiedad, estrés. Cuando uno percibe una amenaza, algo que sea amenazante, puede ser real o imaginario, mi cuerpo reacciona y activa la respuesta de lucha o huida. ¿Verdad? Se me sale de una vez, ¡chum! Siento que alguien está aquí cerca y que me quiere hacer daño inmediatamente, ¿verdad? O siento ira, me preparo para pelear o para huir. En el caso de la respuesta de lucha, a menudo se puede manifestar como ira o como agresión. Así que para cambiar su respuesta debe averiguar qué es lo que me está causando la ansiedad o el miedo. O sea, ¿qué siento? ¿Siento incertidumbre? ¿Siento miedo? Porque en realidad, si yo tengo mucho estrés y lo que estoy sintiendo es estrés y me siento agobiada, díganme quién con mucho estrés está de buen humor. Usualmente cuando uno tiene mucho estrés, uno después le viene la reacción de enojo, pero el primer problema es mi estrés. ¿Me captan la idea? Entonces, ¿qué puede influir la manera en que yo vivo? A veces la gente le dice, es que yo soy así, yo soy una persona enojona. Pero en realidad eso puede provenir de algo que yo aprendí o viví en mi infancia, en mi niñez. O incluso ustedes saben que la ira puede ser un síntoma de otro problema de salud subyacente. Por ejemplo, se ha descubierto que cuando hay depresión, especialmente en hombres, a veces la forma de manifestar su depresión, su negatividad, su sentimiento de desamparo, de aislamiento, soledad, usualmente lo manifiestan con enojo. O puede estar reflejando un trauma o estrés crónico, ¿verdad? Entonces siempre hay que ver de que esta ira que está ahí siempre, ¿qué me está diciendo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Sí? Observen ustedes hoy. No sé si hoy ustedes tuvieron alguna situación en la que ustedes reaccionaron feillo, o que su cuerpo se reaccionó con defensa, con enojo, con frustración. Pero piensen, si eso fuera un mensaje, ¿qué fue lo que realmente me dijo ese enojo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Está bien? Es un ejercicio que lo vamos a hacer ahí donde están. Facilísimo. Y si quieren escribirlo, pueden escribirlo. Quisiera que ustedes piensen en una situación que les haga irritar. A eso lo vamos a llamar el gatillo, o sea, el disparador. Piensen, una situación que ustedes usualmente les enoja, les irrita. Me imagino que aquí en Santa Bárbara no tienen muchas. Pero piensen una. Ok, ahora piensen, cuando ustedes están en esa situación, ¿cómo se comportan?
Y lo vamos a observar sin juzgarme. Solo voy a ver cómo me comporto yo frente a esa situación. ¿Qué hago? Una vez que ya lo tengo identificado, imagínense, véanse ustedes irritados, la forma en que se comportan y luego, ¿qué efectos físicos siento en mi cuerpo? O sea, ¿a dónde siento que me afecta eso que estoy sintiendo, ese enojo? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que realmente siento? ¿Qué siento? ¿Y cuáles son los primeros pensamientos que me surgen? O sea, estoy en esa situación y ¿qué pienso? De una vez empiezo a pensar algo. Igual este video está en el Facebook Live, así que si después quieren hacer el ejercicio con más calma, ese es un ejercicio que a mí en particular me ha ayudado mucho. ¿Ok? Una vez que observamos eso, tenemos que entender que siempre que nos sintamos irritados o irritadas, o heridos o con miedo, podemos estar seguros de que alguna de nuestras necesidades primarias no está siendo atendida por nosotros mismos o por otras personas. Entonces aquí vamos a entrar a un tema que es muy interesante. Hay ciertas necesidades que son básicas para mi bienestar, que si yo no las estoy sintiendo que están ahí, cumplidas, atendidas, yo me voy a enojar. ¿Cómo cuáles? Hay necesidades de todo tipo. Hay necesidades fisiológicas, por ejemplo, si no he dormido suficiente, si he tenido insomnio, ¿verdad? Vean ustedes, si eso no se está satisfaciendo o no he comido suficiente, hay gente que se pone en mal humor siempre que tiene hambre, ¿verdad? Es decir, cuando hay una necesidad fisiológica insatisfecha, usualmente se manifiesta en enojo. O puede ser necesidades de seguridad física. O sea, si por ejemplo siento que mi familia no está segura, no hay salud, entonces ahí, si no siento seguridad, hay enojo. O por ejemplo necesidades sociales, como relaciones familiares, de amistades. Por ejemplo, en esta época que nos ha tocado, nos hemos como adaptado un poco en la parte profesional, laboral, ¿verdad? Más o menos nos hemos adaptado, pero después de 7 meses sin tener como relaciones afectivas con los compañeros de trabajo, por ejemplo, solo de repente estar ahí y tomar café, y de repente hablar de quién viste, con qué zapatos vino aquel, o sea, cualquier tontera. Si no hay ese vínculo social, empieza a haber enojo, molestia, frustración, porque es una necesidad humana, lo necesitamos realmente. También hay otras necesidades como necesidad de estima, de sentir autoestima, dignidad, respeto. Si yo no siento eso, posiblemente también me voy a enojar. Y hay otras necesidades que todavía son más profundas, le vamos a llamar así, que son de autorrealización. Por ejemplo, sentir que yo estoy logrando metas, que yo estoy yendo hacia algún propósito en mi vida, que yo tengo algún horizonte hacia dónde llegar. Si yo no tengo eso claro, si yo no entiendo por qué estoy, y si no estoy sintiendo que mi vida que tiene sentido, usualmente hay enojo. ¿Me explico?
Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué les parece importante? Porque hay que empezar primero a atender mis necesidades. Yo tengo que escuchar cuáles son las necesidades en este momento que no están atendidas y que por lo tanto estoy más irritable. Sin juzgarme. Todos tenemos estas necesidades, ¿sí? Ahora, ¿cómo calmarme rápidamente? ¿Verdad? Porque aquí, en este momento me gustaría que pensáramos como primeros auxilios emocionales. O sea, cuando uno ya no quiere actuar mal, pero sabe que necesita calmarse porque no está bien. ¿Qué hago? Aquí hay algunos trucos. Uno es pedir un pequeño tiempo fuera. ¿Saben? Como hacen los árbitros en los partidos. Tiempo fuera. Es decir, necesito una pausa, tiempo fuera. Ahorita hablo. Porque en este momento estoy tan frustrada que prefiero no decir nada. Tiempo fuera. Entonces, observar en ese tiempo fuera qué hay detrás de cómo me estoy sintiendo, de esa molestia. Y tratar de identificar mi emoción primaria. O sea, ¿qué fue lo que sentí cuando fulanito dijo tal cosa? O sea, tal vez me enojé mucho porque sentí que era injusto, que no, ¿verdad? Que era irrespetuoso, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que sentí? Entonces, primero necesito yo averiguar cuál fue mi reacción primaria para yo poder manejar la reacción de ataque de defensa. ¿Sí? Luego, segundo truquito, hacer algunas respiraciones profundas. Respirar profundo y lentamente. Háganlo ahora. Con solo que ustedes respiren profundo y lentamente, les se va a ayudar a contrarrestar el aumento de tensión que produce la ira. Respirar profundo y lentamente. Otro truquito es moverse, muévase. O sea, por ejemplo, váyanse una caminata rápida. Mejor salir un momentito, porque la actividad física libera la energía acumulada y así puedo abordar la situación más calmada. O sea, hay personas por eso que ponen un video de YouTube de estos que son como de ejercicios aeróbicos y después se sienten mucho más tranquilas y pueden pensar con la mente más clara. ¿Sí? Vean ustedes todo lo que podríamos hacer. Hay otro truco que se le llama usar los sentidos. Por ejemplo, poner una música y así usar el sentido del oído, una música que me guste. ¿Sí? O para los sentidos de la vista, mirar una foto atesorada, linda, o por ejemplo esta foto que les puse ahí de algo tranquilo. Luego, a nivel del de té o un cafecito, ¿verdad? Y a nivel del olfato, puedo oler una esencia de estas de lavanda que se supone que son tranquilizantes, ¿verdad? Y a nivel del tacto, ¿verdad? Puedo acariciar a mi mascota o de repente vieron que hay estas bolitas que uno puede apretar y que también ayudan para bajar los niveles de activación de nuestro cuerpo. Ahora, también es muy bueno estirar o masajear las zonas tensas, porque ustedes imagínense así, como si su cuerpo fuera una casa, y a la casa entró un montón de invitados, emociones negativas, y no se quieren ir. Están en una parte de ustedes y están bien agarradas y no se quiere salir esa emoción. Imagínense que esa emoción
es el estrés o la ira o el enojo. Y está dentro. Fíjense en qué parte del cuerpo está agarrado esa emoción. Entonces, cuando uno hace ejercicios de relajación o de estiramiento, lo que sucede es que permite de alguna manera, visualícenlo así, de esta casa se vaya, le permito salir. Entonces, para eso sirve el masajear el cuello, la cabeza, ¿verdad? Estar como liberando de alguna manera eso que quedó atrapado. Ahora, preventivamente, tengo que manejar mis niveles de estrés. Creo que lo habíamos visto en una sesión anterior. Hay una costumbre que yo tengo y que creo que es muy buena que todos desarrollemos, que es medir mi nivel de estrés. Si yo les pidiera que ustedes piensen de 0 a 10, ¿cuál es su nivel de estrés en este momento? Si mi nivel de estrés está por encima de 5, yo les advierto que difícilmente van a poder manejar su enojo. Para que yo pueda manejar mi enojo, mi frustración, con paciencia, con flexibilidad, con apertura, con respeto, asertividad, mi nivel de estrés tiene que estar por debajo de 5. O sea, yo tengo que tener lo menos de estrés posible. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo intentar algunas prácticas de relajación, como meditación o relajación muscular progresiva, respiración profunda. Y ustedes saben algo interesante. A nosotros nadie nos enseñó que la tranquilidad es una tarea por la cual tenemos que tener disciplina. Nosotros siempre asociamos tranquilidad con ir de vacaciones, tranquilidad con ir al bosque, tranquilidad con dormir. Pero ahora yo lo que les estoy diciendo es que la tranquilidad es algo que yo tengo que generar con disciplina diariamente. O sea, yo tengo que hacer ejercicios de relajación, etcétera, porque no va a venir la tranquilidad así como que les caiga mágicamente, ¡chum! Menos ahora en espacios donde hay tanto estrés. ¿Captan la idea? Entonces, al igual que tengo disciplina para bañarme, para la higiene, tengo que tener disciplina para el descanso, la relajación, todo este tema. ¿Ok? Y además, algo que sirve mucho es empezar a ver la situación desde otra perspectiva, como de alguna manera cambiar mi enfoque. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, a ver, ¿mi respuesta es la más apropiada en esta situación? Así, con mucha humildad. ¿Es la más apropiada en esta situación? ¿Hay algo que yo puedo hacer al respecto? Si yo lo puedo considerar en retrospectiva y verme, ¿será que yo podría haber manejado la situación de alguna manera más positiva? O tal vez más asertiva, es decir, lo pude haber dicho de otra manera. Entonces, obsérvenlo. Observen, por ejemplo, la situación que les irritó, que les pregunté anteriormente. ¿Será que mi forma, mi comportamiento, mis respuestas son las mejores? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué podría yo hacer para mí, para yo poder manejarlo de una manera mejor? ¿Qué puedo hacer yo? Y para pensarlo hasta pueden respirar profundo, ¿verdad? Respirar profundo, relajarse. ¿De qué otra manera lo puedo manejar? ¿Sí? Una cosa muy buena además, que esta es fantástica, es usar el buen humor. Por eso les puse ahí uno de estos memes
que a mí me dio una risa. Dice, cuando ya se termina el trabajo y tu jefe te pide, a ver aquí, a ver, el jefe me pide un favor. Y ahí está la señora corriendo, ¿verdad? Huyendo del jefe. Entonces, ustedes saben que el humor es una forma de procesar la frustración de una manera mucho más efectiva, ¿verdad? Yo puedo como generar un poco de diversión que me ayude como a aligerar mi estado de ánimo, suavizar las diferencias y así replantear los problemas y mantener las cosas en perspectiva. A veces los memes son geniales, ¿verdad? Para eso uno dice, pero ¿cómo se les ocurrió? Qué buena idea, ¿no? Ahora, si ya usted vio que en realidad usted con todo esto no puede manejar su nivel de enojo o de frustración o de estrés o etcétera, de ansiedad, está bien si yo reconozco que necesito ayuda profesional. Y vean, esto es importante porque a veces nosotros tenemos resistencias, creemos que ir a la psicóloga o el psicólogo es solo cuando las personas ya están extremadamente mal, pero no. Vieran que hay formas de acompañamiento que le pueden ayudar a uno a aprender técnicas para manejar nuestra ira, para recuperar nuestro control, más si uno ya está teniendo problemas personales o lastimando a otros porque uno no puede manejar su propio enojo. Es probable que ahí yo necesite más ayuda, ¿verdad? Y existe la ayuda. Entonces, está muy bien si yo la busco. Es igual como cuando uno, si tenés un problema en una caries y te duele la caries, necesitas un dentista. Bueno, si yo tengo una situación emocional que me está generando daño a mí y a los demás, está muy bien si yo busco y recurro al profesional o a la profesional respectiva. ¿Sí? Y en esto también hay unas creencias que tenemos que romper. No es debilidad buscar ayuda profesional. Todos y todas en algún momento hemos estado en crisis. Y si yo me puedo hacer acompañar de alguien, eso es fantástico. Y eso no significa que soy menos o más fuerte. ¿Sí? Entonces, hasta aquí quería compartirles el PowerPoint, como dicen, y lo dejo abierto por si ustedes quisieran hacer algún comentario o si de repente tienen alguna pregunta o algo de lo que compartí no quedó claro. Mariana, tenemos a Tere Alfaro con la mano levantada. Fantástico. Tere, ya puedes activar tu micrófono. Ajá, muy buenas tardes, Marian, y a todas las personas que están compartiendo esta linda charla, igual que todas las charlas que ofreces. Soy su fan, me gusta mucho. Este tema muy relacionado con la parte de autoestima, ¿verdad? Porque va a implicar el quererme un poquito y estar atenta a mis reacciones, ¿verdad? Cómo voy a reaccionar ante tal evento y como usted lo menciona, ese enojo, ¿verdad? No controlado lo que hace es enfermarme. Entonces, si yo me quiero un poquito, voy a empezar como a tener ese escaneo, ¿verdad? De que cómo me estoy sintiendo, cómo, por dónde va el asunto, ¿verdad? Para poder controlarlo y que realmente, como usted lo menciona, hay técnicas fáciles, hay tips fáciles, la respiración, ¿verdad? Si aprendiéramos a respirar, algo tan fácil, ¿verdad? La respiración nos va bajando, nos va calmando y podemos hacerle frente a una situación, ¿verdad? De enojo que nos puede cegar y no solo nos enferma, sino que nos puede comprometer a realizar acciones que
que no lo haríamos, ¿verdad? Estando en una situación calmada, ¿verdad? Entonces un poquito ver qué tanto me quiero yo para poder ir detectando esas situaciones que me van a afectar. Gracias, Marian. Muchas gracias, Tere. Gracias por estar y compartir la experiencia y las reflexiones. Muy lindo. ¿Quién más? ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, comentario? Todo es válido. Mariana, creo que aportando un poquito de lo que mencionabas, la importancia de darnos nosotros o identificarnos nosotros nuestros propios sentimientos, ¿verdad? Nuestras propias reacciones, porque muchas veces la reacción es, la emoción es de enojo, pero ¿qué nos enojó? ¿Verdad? ¿Qué nos llevó a eso? Como decir, no es que yo sea una persona enojona, porque la emoción es, o sea, el enojo es una emoción, son de respuestas a ciertas situaciones. Y qué importante que nosotros como seres individuales nos conozcamos, que va de la mano de lo que hablaba Tere, el tema también de la autoestima, ¿verdad? Gracias, Dayana. Muy, muy, muy importante. Creo que Eliana, ¿quisieras compartir? Sí, yo quisiera compartir que hace poco estuvimos en una capacitación que es cultura de paz, y ahí nos hablaban de que las emociones se contagiaban. Entonces, por ejemplo, y se hacen costumbre, por ejemplo, entonces casi que uno se acostumbra ya a estar enojado y lo toma ya como algo natural y sin hacer una revisión de que eso nos está causando un daño en la parte física, emocional y también en el ambiente donde ¿verdad? En el hogar o en el trabajo. Entonces, son como conductas aprendidas algunas veces, ¿verdad? Además de emociones, se nos hace como un vicio, ¿verdad? Y entonces, yo pienso que sí tenemos que a veces cambiar esos hábitos y esas costumbres que tenemos, como a veces la forma de comunicarnos también, que hacemos una comunicación muy agresiva y eso desencadena, ¿verdad?, en que las otras personas o se enojen con nosotros o nosotros pasamos enojados con las demás, pero sí hay que hacer un trabajo. Buenísimo, Eliana. De hecho, eso que estás mencionando me hizo recordar un aspecto que tiene mucho que ver con lo que decía también Tere y Dayana. Que hay días, o sea, porque vos mencionaste que el enojo llega a ser ya como un patrón, un vicio. O sea, que hay días en que uno no sabe ni por qué, pero no se soporta ni sola. O sea, uno está como que empieza a reaccionar feo y uno está enojada consigo misma, está molesta consigo misma o consigo mismo, y está molesta con la vida, está molesta con todo, ¿verdad? Pero después el problema es cuando eso se me hace como un patrón y no me doy cuenta hasta que efectivamente hay una relación con el propio ser que también es de mucha agresividad, hacia afuera y hacia uno mismo. ¿Verdad? ¿Cuántos me enojo yo con la primera persona que más me enojo es con el propio ser? ¿Cómo me frustro yo? ¿Cómo me presiono? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo empezar a tener una nueva relación conmigo misma o conmigo mismo que sea mucho más tranquila, como si yo fuera mi propia amiga o mi propio amigo? O sea, entenderme, comprenderme, tenerme paciencia, saber que yo estoy aprendiendo. O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que decían de amor propio, de autoestima. Es cuánto mi relación con este ser que soy yo. Entonces, me parece eso muy importante, ¿verdad?, para que mi hábito sea tener una tendencia hacia la paz, como decía Eliana, o sea, que sea mi cultura, que sea mi forma de hablar, que sea mi forma de interactuar, de relacionar con los demás, es usar la paz en las relaciones, no solo como un ideal hermoso que todos queremos, pero usarla. Así que muchas gracias, Eliana, también.
Marian, recordaba ahora que usted menciona eso, que escuché decir a una persona que todos tenemos un ángel de la guarda, sí, pero ese angelito de la guarda somos nosotros mismos o nosotras mismas también, ¿verdad? De que nos debemos de estar cuidando y de estar queriendo. Quería compartir eso. Qué dulce mensaje. Gracias, Tere. Muy lindo verlo así. En lo que respecta a que decía doña Iliana, a veces nos justificamos, ¿verdad? Con esas actitudes, porque decimos, así hablo yo, así soy yo, y no nos damos cuenta también el tema de ser un poquito empáticos, porque estamos hiriendo a la otra persona, estamos explotando, dejando salir sin control ese enojo, y nos justificamos, ¿verdad? Y pasa muchas veces. Ay, tenés razón, ¿verdad? Cuando uno dice, es que mi tono de voz es alto, es que yo hablo así, ¿verdad? Y uno efectivamente, hay cosas que uno sí puede modificar, ¿verdad? Pero efectivamente es como reconocerlo, porque como decía Eliana, es que el enojo es un poco como, lo voy a poner extremo, como cuando hay alguien que es alcohólico. El que es alcohólico siempre dice, ay, si yo lo puedo manejar. Todo el mundo alrededor te está diciendo, es que vos ya tenés un problema de alcoholismo. Y la persona dice, no, si yo, cuando quiero paro. No sé si han visto, han tenido experiencia de eso. Y de repente la persona se da cuenta que quiere y no puede parar. En el momento de darse cuenta de que tiene un vicio y que tiene un problema que no lo puede manejar, ese es el momento en que puede empezar a cambiar. Entonces, efectivamente, la agresividad, el actuar, el no manejar mi enojo, posiblemente se puede convertir en un vicio hasta que yo me dé cuenta que yo lo tengo, hasta que yo me dé cuenta que yo sí actúo así y que no lo estoy pudiendo manejar, posiblemente es el primer paso para empezar a cambiar, ¿verdad? A manejarlo mejor. Mercedes. Buenas noches. Yo pensaba que el enojo podía ser como un factor de padres que ya venga a través de herencia. Esa era una consulta para saber si el enojo puede venir de herencia. Muy buena pregunta, Mercedes. Como nosotros lo estamos viendo, uno aprende ese comportamiento, esa forma de manejar las emociones, pero de una manera tan bien aprendida, o sea, ese es el aprendizaje más efectivo, cuando uno es pequeño es lo que uno ve, se llama el aprendizaje vicario. Y entonces resulta que, claro, uno no es que es hereditario físicamente, pero uno lo hereda los comportamientos de sus papás. Y eso es tan importante identificarlo. Igual a veces es un poco doloroso. Y decir, uy, esto yo de alguna manera, entre comillas, lo heredé y lo estoy reproduciendo exactamente como ellos. Y cuando uno se da cuenta, eso duele. Pero efectivamente, cuando uno ya se da cuenta, es que uno puede empezar a cambiarlo, ¿verdad? Por eso la pregunta es muy válida, porque cada uno de nuestros padres hizo lo mejor que podía, ¿verdad? Pero también hay que diferenciar cuando yo puedo ya terminar como patrones aprendidos y empezar a generar diferentes formas de interactuar y de relacionarme, ¿verdad? Eso siempre puede cambiar. No es que es una herencia ahí que entonces nunca voy a poder cambiarlo porque así fueron mis papás. No, yo puedo empezar a partir de ahora a hacer un trabajo y empezar a poder actuar distinto. Gracias.
Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, consulta. Dayana. Sí, creo que bueno, ya hemos expresado un poquito de la importancia de manejar el enojo, desde que sí podemos aprender a reaccionar de cierta manera, pero igual podemos desaprender, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de lograr con estas técnicas que nos mencionaste, identificar esos momentos de explosión y poner en práctica. Ese tiempo fuera a veces es muy necesario, antes de herir a alguien, antes de herirme a mí mismo también, cuando reacciono de esa manera. Los ejercicios de respiración son muy importantes, hacer cosas que a mí me gusten, ¿verdad? Salir a caminar, escuchar música, para poder controlar, y se puede, ¿verdad? Por eso les decía ahora, el tema que te diga o me justifique que es que yo soy así y así reacciono, no tiene que ser así. Siempre podemos ser mejor, siempre podemos cambiar esos patrones que aprendimos y fue lo que vivimos en nuestro hogar, pues identificarlos e intentar controlarlos. Creo que la charla ha sido muy importante, ¿verdad? Sobre aprender un poquito de cómo manejarlo, de entender de dónde vienen todos estos sentimientos y que son normales, sí, pero como dicen, todo en exceso es malo, ¿verdad? Entonces, aprender a manejarlos. Yo, Mariana, de verdad, si nadie tiene más intervenciones, agradecerle a todas las personas que nos han acompañado vía Zoom y vía el Facebook Live de la Municipalidad. Estamos realmente pues muy contentos de que las personas lo puedan aprovechar. Seguimos con estos espacios cada 15 días, ¿verdad? El de hoy en 15 vamos a trabajar un tema también precioso que va muy de la mano con lo que estamos viendo hoy, que es el manejo de las emociones, empoderarse desde adentro, ¿verdad? Ya vamos a ampliar un poco el tema de no solo la emoción del enojo, sino algunas otras, y para aprender un poquito. Creo que ha sido realmente enriquecedor, y si tomamos todas estas cositas que hemos ido aprendiendo los viernes con Mariana, pues al final de año vamos a tener, creo que un buen cierre de año, que ha sido un año difícil para todos, pero bueno, estamos acá tratando de trabajar en ayudarnos en salud mental. Mariana, definitivamente te agradezco que te unas con nosotros en estos espacios de conversando en comunidad. Para la municipalidad como tal es de verdad un placer que nos acompañes y darle la oportunidad a todas las personas que puedan escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, Dayana, y un placer. Y para Mercedes y otras, si ustedes no lograron captar, porque a veces el internet falla, en el Facebook de la Municipalidad de Santa Bárbara está la charla con la presentación. Entonces ustedes se meten y ahí la van a poder ver. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos.